Bienvenidos a todos a este nuevo video de estudio profético. Estamos ya con el capítulo número 3 de Daniel, un capítulo muy conocido con muchas enseñanzas tanto para nuestra vida personal como para estos últimos tiempos, y he decidido titular al tema Fe a prueba de fuego, la historia de los 3 jóvenes hebreos frente a la imagen de oro de Nabucodonosor y el horno de fuego, una historia muy conocida, pero de la cual siempre es bueno sacar nuevas lecciones y también lecciones antiguas que ya conocemos. Así que vamos a estudiar acerca de este tema tan interesante, Daniel capítulo 3. El capítulo comienza mencionando que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muy bien, el texto comienza estableciendo un contexto, como no podría ser de otra manera, y nos dice que estos eventos se realizaron en la llanura de Dura. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando Babilonia entra al poder, él sometió al reino de Asiria. Los asirios estaban bajo el dominio babilónico. En Asiria hay una zona que se conoce como Dura. Es la que ustedes ven en rojo aquí en el mapa de la pantalla, y en algún lugar de esa localización roja se encontraba la famosa llanura de Dura. En la parte inferior del mapa ustedes pueden ver una foto de una llanura de esos lugares, ¿no? Más o menos así fue el lugar donde se dieron estos eventos. Ahora, hay también una datación para este evento. Hay una teoría muy interesante propuesta por William Shea, la cual menciona que estos eventos se dieron en el año 594 a.C. Esto basado en Jeremías. Jeremías menciona que el rey Sedequías fue a visitar Babilonia en el año 11 del reinado de Nabucodonosor. Luego, arqueológicamente, históricamente, se han encontrado las crónicas de Nabucodonosor. Y en estas crónicas se menciona que en el año número 10 de su reinado se dio una revuelta, hubo una rebelión. Y en el año 11 Nabucodonosor llama a todos sus funcionarios y súbditos de su reino a rendirle honor, a hacer un juramento de lealtad a Nabucodonosor y al reino de Babilonia. Así que este juramento de lealtad probablemente es el evento que está narrando Daniel capítulo 3. Y esto se dio en el año 594 a.C. Así que es una datación muy segura, confirmado por la Biblia y también por la arqueología. Así que continuando, pueden ver ustedes ahí la imagen de la estatua. Probablemente la imagen de Daniel 3 fue así como ustedes la ven ahí, un pedestal, una especie de obelisco y en la cima la imagen de un hombre. Sí, es muy probable que haya sido así y no como tradicionalmente se la grafica, ya que las dimensiones que nos da el texto serían un poco anormales para un cuerpo humano si simplemente fuera la imagen de hombre. Entonces probablemente contenía este pedestal, igual como hoy en día la Estatua de la Libertad tiene un pedestal y encima está la figura de la mujer, algo similar a eso. Bien, continuando. Primer detalle interesante del texto. El número 6 está presente en todo el capítulo. Y ojo, el capítulo 3 de Daniel es prácticamente hermano del capítulo 13 de Apocalipsis. Y es curioso notar cómo el 6 está presente en ambos capítulos. Y esto siempre recalco en mis estudios proféticos. Prestemos mucha atención a los números, ya que estos tienen mucho que enseñarnos. Sin irnos al aspecto esotérico o de numerología, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero los números están muy presentes en la Biblia y hay que hacerles caso porque pueden enseñarnos varias cosas. El 6 está presente en el capítulo 3 de Daniel. En primer lugar, las dimensiones de la imagen son 60 de alto por 6 de ancho. Eso lo dice claramente el texto. Y luego se nos menciona que hay 6 instrumentos musicales en el versículo 5 que eran la señal para que la gente se postre ante esta estatua. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan, tenemos 6 de alto por 6 de ancho y 6 instrumentos. El famoso 666 está presente aquí.
Y no solamente una vez, porque luego, a través de todo el capítulo, se nos repite 3 veces la lista de instrumentos. Nuevamente, 666. Ahora, yo ya les mencioné un poco anteriormente, y es que el número 6 era un número sagrado para los babilonios. Era un número muy usado, era un número que representaba a sus deidades, tanto inferiores como a la superior, que era Marduk, y este a su vez era un dios solar. Ahora, hay un detalle bien interesante, y es que cuando tú te pones a analizar todas las deidades solares, ¿sí? Primero, que todas las civilizaciones en el mundo han tenido a deidades solares dentro de su panteón. Segundo, estas deidades solares por lo general han sido la deidad principal. Y tercero, recordemos que hay uno que ha pretendido ser aquel sol, aquel lucero de la mañana. Ese uno es Satanás. Satanás siempre se ha relacionado con la luz, con el sol, con el fuego, con el brillo. ¿Sí? Por eso el número 6 es un símbolo del poder satánico. Y aquí en Babilonia el 6 era muy usado. Representaba a Marduk, quien atravesaba las estaciones celestes durante todo el día. Según la creencia de los babilonios, Marduk recorría el cielo y había 36 estaciones en el cielo donde Marduk iba haciendo parada. Luego hacían un poco de numerología para obtener un número esotérico y sumaban sucesivamente cada uno de los números del 1 al 36. Cuando tú haces esta operación te da 666 y ese número representaba a sus dioses. Algo muy interesante. Ahora, en la Biblia, el número 6 está muy relacionado con la adoración al hombre, con el ser humano. Recordemos que el hombre fue creado en el 6º día y inclusive Apocalipsis nos dice que el número 6 es número de hombre. ¿Sí? Por lo tanto, el número 6 representa la adoración al yo, la adoración al ser humano. Ahora, esto tiene vital importancia si recordamos que esta estatua representaba a Babilonia y al mismo rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 Daniel interpretó un sueño a Nabucodonosor y le dijo que había una estatua como la que él edificó, pero conformada por diversos materiales, y que solamente la cabeza de oro representaba su reino, y que después de la cabeza vendría otro reino y así sucesivamente? Es decir, su reino iba a pasar, porque era un reino humano. Solamente Dios es el único que va a imponer aquí un reino eterno. Ahora bien, Nabucodonosor, al erigir esta estatua, este ídolo, estaba diciendo que su reino iba a ser un reino eterno, una falsa profecía, que su Babilonia iba a durar para siempre, que él estaba en la cima de todo y nadie lo sacaría de ahí. Si se dan cuenta, el 6 tiene que ver con la adoración al hombre, y aquí Nabucodonosor está pretendiendo ser más que Dios al erigir una estatua completamente de oro, pretendiendo que su reino es un reino eterno. Muy interesante lo que está pasando aquí. Continuando. La falsa adoración, otro detalle importante, en los versículos 5, 7, 10 y 15 se nos habla de que estaba muy presente la adoración falsa. Dice el versículo 5 que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de músicos, postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Vemos aquí una lista de instrumentos. Y aquí podemos notar que Satanás tiene su forma de adorar. Satanás creó una manera de adoración. Hermanos, hay que ser claros, la Biblia habla de adoración falsa y de adoración verdadera, y habla de cómo es la adoración falsa y cómo es la verdadera. Y aquí Satanás tiene su manera de adorar y usa todos estos instrumentos. No pensemos que la música es algo neutro. Y ojo, aquí no estoy hablando de la letra, ¿no? Que ese es otro tema. Estoy hablando de la música. La música siempre tiene un mensaje. Y es muy bien usada, es astutamente usada por Satanás para atraer la atención de los hombres hacia otras cosas. O si no, solamente recuerden el episodio de Elías y los profetas de Baal. Se dice que los profetas de Baal
danzaban, ¿no?, para agradar a Baal. Satanás tiene su adoración, hermanos, y tenemos que tener eso clarísimo. Dios tiene lo suyo y Satanás lo suyo. Ahora, Dios menciona también en toda la Biblia cómo es la adoración que a Él le agrada, especialmente en Crónicas. Si ustedes revisan, cuando Salomón edifica el templo e instituye el servicio de adoración, y lo hizo bajo las directrices que David ya había dejado. Y Crónicas menciona que esa manera de adorar fue dada por Dios mismo mediante los profetas. Es decir, Dios prescribió la adoración. Y en medio de esa adoración que Dios prescribió, vemos muchos de estos instrumentos, inclusive aquí enlistados, pero nunca vas a encontrar un instrumento, y ese es el tamboril. No hay evidencia ni bíblica ni histórica de que este instrumento haya sido usado en la adoración del templo. Nunca se usó. Los judíos lo usaban sí para sus fiestas, para sus rituales, para muchas cosas, pero nunca para la adoración en el templo. Dios no prescribió eso y Crónicas es muy claro al decirlo. ¿Sí? Entonces tengamos eso claro. Aparte de eso, en la adoración que Dios le dio a David, vemos cómo se destacan más las voces que los instrumentos. Aquí la adoración satánica es al revés, se destaca más los instrumentos y prácticamente no hay voces. Luego vemos otro detalle interesante. La adoración satánica es show, es algo extraordinario, es algo diseñado para estimular los sentidos, para estimular el cuerpo, para estimular la mente, y que inclusive la gente se postre, ¿no?, con gusto ante la imagen. Un detalle interesante es que Satanás sabe cómo usar la música a su favor. Así que nunca pensemos que la música es neutra o es inocente, siempre analicemos. El tema central de este capítulo no es adorarla, no es hablar de música, pero les dejo esto para que investiguen un poco más. Les recomiendo mucho el compendio de música de Samuel Baciochi, que es un compendio muy bueno, hecho por eruditos, conocedores en música, donde hablan sobre todos estos temas. Muy recomendable. Así que la adoración falsa y verdadera está presente aquí. Continuando, el decreto de muerte. Versículos 6 y 8. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Pregunta, ¿quiénes eran estos varones caldeos? Eran los que acompañaron a Daniel y a sus amigos desde el principio. En el 1 aparecen, en el 2 aparecen y aquí aparecen nuevamente. Es decir, estos hombres ya sabían quiénes eran ellos, ya sabían que eran fieles, ya sabían que eran hombres rectos. Lo habían demostrado con palabra y con hecho. Y en el capítulo 2, inclusive estos mismos hombres que ahora los acusan, fueron salvados por Daniel y ellos. ¿Se acuerdan? El rey los iba a matar, pero Daniel y sus amigos intervienen y son salvados. Pero ahora los vemos acusándolos. Es algo increíble y nos enseña lecciones muy importantes. En primer lugar, que cuando tú quieres agradar a Dios, siempre se va a levantar oposición, porque este es un mundo de pecado, es un mundo donde Satanás quiere reinar, ¿no?, y tiene sus súbditos, y siempre se va a levantar oposición cuando un hijo fiel de Dios alce la voz, o se manifieste, como lo hicieron estos jóvenes hebreos. En segundo lugar, no importa lo bien que hagas las cosas, no importa lo fiel que seas a Dios, siempre va a haber problemas en esta vida. El caminar cristiano no siempre va a ser un caminar fácil, pero sí es un caminar bonito, porque estás agarrado de la mano de Cristo. Y tercero, que a pesar de que seas fiel a Dios, muchas veces vas a sufrir consecuencias negativas. Dios te va a dejar caer en el pozo para ir refinar tu fe y glorificar a Dios. Y eso es lo que pasó con ellos. Entonces vemos cosas muy importantes en estos versículos. Versículo 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ojo con eso. Inclinarse ante esta estatua no solamente
era aceptar la autoridad del rey, sino también era aceptar a sus dioses. Por eso le dicen, no honráis mi Dios, ni la estatua. Es decir, no estaban dándole su lealtad ni al rey, ni a sus dioses. Se mantuvieron firmes. Y aquí les hago una pregunta y es para que reflexionen. Ananías, Misael y Azarías eran los únicos jóvenes hebreos en ese momento. Obvio que no. Debieron haber miles, millones de judíos en ese momento. ¿Y dónde estaban? ¿Por qué solo estaban 3 de pie? Interesante, hermanos. Muchos de los que dicen ser cristianos, de los que dicen ser hijos de Dios, en realidad no lo son. Y Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo pequeño, una manada pequeña. Esos son verdaderamente los hijos de Dios y se mantienen fieles aún a costa de su vida. Luego sabemos cuál era la condena. Si no adoráis a la imagen, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la palabra que da aquí Nabucodonosor. Son palabras blasfemas. ¿Qué Dios puede librarlos de mis manos? Ningún Dios es más poderoso que yo, ni siquiera su Jehová. Eso les estaba diciendo. Es una frase blasfema. Encontramos aquí otro paralelismo con Apocalipsis 13, un poder blasfemo. Y podemos notar también por estas palabras que aquí ya no era simplemente un asunto de, bueno, si se postran bien, si no, ya pues. No, aquí se estaba poniendo en juego la dignidad de Dios, del Dios verdadero. Aquí ya dejó de ser un asunto de simplemente arrodillarse o no. Ahora estaban viendo si el Dios que estos jóvenes tenían era el Dios verdadero. Se estaba cuestionando su carácter, su autoridad. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, miren la respuesta sabia que dan ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No era necesario, ellos no tenían por qué decirle nada. Su conciencia estaba limpia y tranquila y sabían por qué estaban haciendo las cosas. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, en estas últimas palabras de estos jóvenes se refleja lo que es la verdadera fe. La fe a prueba de fuego. Ellos estaban convencidos, seguros de que su Dios los podía librar del fuego. Eso era facilito para Dios. Ellos lo sabían. Pero si no nos libra, igual no se iban a postrar. Entonces, sea que pase lo uno o sea que pase lo otro, ellos conservaban su fe en Dios. Y estaban seguros, confiados, descansando en las promesas del Señor. Algo increíble, y esa es la fe que tenemos que llegar a desarrollar nosotros, sea que sea lo bueno o lo malo ante nuestros ojos, que sea la voluntad de Dios. Prueba de fuego. Finalmente son echados al horno de fuego. En este horno sabemos que fue calentado 7 veces más, que inclusive los guardias murieron. Y miren, la arqueología también ya confirmó este punto. Se sabe, se encontró un horno de fuego. Algunos inclusive dicen que era el horno de Daniel. Probablemente no lo era, ¿no? Pero queda constancia arqueológica de que existió el castigo del horno de fuego para los blasfemos. Y cuando están en el horno de fuego, todo el mundo se sorprende, porque en el horno que habían echado a 3 personas, ven ahora a un cuarto caballero ahí junto a los 3 que habían lanzado. Y Nabucodonosor se asombra y él mismo reconoce y dice que veo a uno semejante a los hijos de los dioses, al hijo de los dioses. Se sorprende, él reconoce aquí que a quien está viendo no es un ser humano común, es algo más. Y es que estaba viendo al mismísimo Cristo. Cristo estaba ahí en medio de los jóvenes y Nabucodonosor se dio cuenta. Claro que él dice el hijo de los dioses por su cultura, por su procedencia pagana, pero sabe que aquí está alguien importante, alguien especial,
El mismísimo Cristo estaba con los 3 jóvenes hebreos. Y hermanos, cuando tú pasas una prueba de fuego, cuando tú pasas una dificultad, podrá parecerte que estás solo, pero ahí está ese cuarto hombre, ahí está Cristo contigo. Y lo mismo al final de los tiempos, cuando venga el tiempo de angustia, cuando venga la gran tribulación, a pesar de lo oscuro que pueda ponerse todo, tienes que recordar que Cristo está ahí en medio del horno de fuego contigo. Tienes que recordarlo. Pero para que eso suceda, tu vida debe estar en consonancia con los principios divinos. Tu fe debe ser la fe de estos 3 jóvenes hebreos. Y solo ahí glorificarás a Dios con tu testimonio. ¿Qué dice el versículo 28? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, a ellos no les importó poner su vida por la causa de Dios. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos a ese nivel? ¿Tenemos esa misma fe? Si no la tenemos, pidámosle a Dios, pidámosle que nos dé el Espíritu Santo para que nos dé la misma fe de ellos. Ahora, quiero que noten algo. En el principio de la historia, el centro de la historia era aquella estatua de oro. Era el 666, era eso. Pero al final de la historia ya nadie se acuerda de esa imagen. Al final de la historia el protagonista, el centro de la historia se convierte el cuarto hombre. Él es ahora el protagonista, ese cuarto hombre, es decir, Cristo Jesús termina siendo el centro y el foco de atención de esta historia. Algo hermoso, hermanos. Y para terminar, solamente dejarles ahí como curiosidad para que investiguen un poco, aunque eventualmente estudiaremos el capítulo 13 de Apocalipsis, pero aquí les dejo un preámbulo. Hay paralelismos muy claros entre el capítulo 3 y el Apocalipsis 13. Miren, en primer lugar, hay una unión político-religiosa. Luego, el tema central de ambos capítulos es la adoración. También hay una imagen símbolo de la falsa adoración. Hay una imposición dictatorial. Hay un decreto de muerte. Hay un conflicto en torno a la ley de Dios. La adoración falsa está llena de señales y de ostentación. Y el número 6 está presente en ambos capítulos. Así que son capítulos hermanos, son capítulos paralelos, y estudiar a la Babilonia histórica, a la Babilonia del pasado, nos va a ayudar a comprender a la Babilonia de los tiempos finales, a la Babilonia que se está formando actualmente y que va a tener dominio en el futuro. Lo mismo que pasó allí en la llanura de Dura va a volver a suceder al final de los tiempos en todo el mundo. Muchos van a ser perseguidos, van a ser muertos, van a ser torturados. De eso nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero tienen que saber que nuestra fe tiene que ser inconmovible. Nuestra fe debe ser a prueba de fuego. Hermanos, sin más que decir, que Dios les bendiga. Eso ha sido todo por esta ocasión.